Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Gracias que está con nosotros en este día 5 de noviembre. Aquí estamos, javiersolórzano.radio13.com.mx, para que usted nos vea, nos escuche y sobre todo participe. Bueno, es difícil soslayar que ayer, al tiempo que se iba construyendo la victoria de Barack Obama como candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, en una zona relativamente cercana de aquí, hacia el poniente rumbo al periférico, para los que conocen más o menos la Ciudad de México, donde está la glorieta de la fuente de petróleos, como a 2 calles de ahí, un avión intempestivamente, un jet Lear, pequeño, pero jet, cayó intempestivamente ahí. Y las versiones más acabadas a este momento es que se desplomó. Es decir, no es que viniera el avión, para que usted me entienda, pasando así y que de repente, al ver que había un problema, buscara algún lugar para aterrizar. Entonces la lógica indicaría, bueno, el campo Marte, indicaría alguna cosa de esta naturaleza. No, más bien el avión parece que iba en esta dirección y ¡pum! O sea, sintió el desplome y por más que trató de jalarse, pues esa es la versión más acabada que hay en este momento. Su servidor estaba relativamente cerca de ahí. Yo lo que escuché fue cómo la turbina se forzó de una manera considerable. Es decir, siempre uno oye las turbinas, ¿no? Así de los aviones, sobre todo los que vivimos en esta ciudad, pasan los aviones en ciertas colonias, ¿no? Del Valle, en el Valle, en la Jardín Balbuena, sobre todo, qué bárbaro, en la Álamos, en la sede de la delegación Iztacalco, todas esas zonas, Polanco mismo, ¿no? Empiezan a dar vuelta a los aviones y vienen de algún lugar, de otro lugar, etc. Entonces se oyó muy forzada la turbina, y al momento que se oyó muy forzada, en cuestión de décimas de segundo, se oyó una explosión seca, sonora, así, ¡pum!, ¿no? Y eso fue lo que hizo presuponer que había habido un accidente, pero nunca llegamos a pensar, estando relativamente cerca de ahí, que el accidente hubiera sido de tales consideraciones. Más bien lo que llegamos a pensar es que como ahí ha habido otros accidentes en esa zona de helicópteros, porque se encuentran pues varios gentes con una posición acomodada, en donde en lugar de irse en coche se van en helicóptero, y ha habido desgraciadamente accidentes, pues llegamos a pensar que era eso, ¿no? O sea, desde transporte de alguien, desde alguien que pues se quería ir a un lugar y entonces tomó su helicóptero, hasta aquellos que realmente sí lo usan como un transporte obligado por diferentes circunstancias. Nos enteramos que ahí iban funcionarios de alto nivel de este país, quien había sido a lo largo de mucho tiempo el encargado de la lucha contra el narcotráfico, que tenía elementos y muchas circunstancias muy buenas para enfrentarlo, además de ideas, que es José Luis Santiago Vasconcelos, y también, sobre todo, en términos de la jerarquía, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mauriño Terrazo. Todo lo que se diga en este momento es especulación. Hasta ahora, la autoridad ha dicho que fue un accidente. Esperemos las versiones. Hemos hablado con varias personas especialistas en temas que nos han dicho por dónde puede venir el asunto. ¿Cabe el atentado? Claro que cabe el atentado. ¿Por qué cabe? Pues por el entorno de estos dos hombres y por lo que estaban haciendo, por lo que había hecho uno de ellos, José Luis Santiago Vasconcelos, y también por el papel que juega en el gobierno del presidente Calderón, Juan Camilo Mauriño. Cabe el atentado, sí, pero caben otras variables. Cabe la del accidente mismo. Por ejemplo, hay una variable que está empezando a correr con insistencia de que deja un avión, una estela de viento, deja muchas cosas cuando un avión grande o un avión pasa hacia la parte de atrás del avión. Y que incluso a distancias largas, un avión como el que venía de Buenos Aires a México, que deja una estela brutal, así brutal verdaderamente, y que no permite, que deja una estela de fuerza y deja una estela de viento, etcétera, puede romper fácilmente el ritmo de cualquier tipo de avión, como en este caso el jet Lear. ¿Qué pudo haber pasado? Que el jet Lear a lo mejor se adelantó a su tiempo para acercarse al aeropuerto, teniendo que dejar que pasara el tiempo y dejara pasar ese viento que emana de la fuerza de las turbinas de un jet de toneladas de pesaje, como es el jet que venía de Buenos Aires, de mexicano, de Aeroméxico, en este momento no lo recuerdo bien. Esa hipótesis está caminando, lo que significaría un error humano, significaría. El problema técnico cada vez se ve más lejos del avión. ¿Por qué razón? Porque no hay manera de que un avión, bueno, la hay por supuesto, pero no tiene la más mínima lógica que un avión de esta envergadura acabe este avión siendo
teniendo algún desperfecto, cuando va el secretario de Gobernación, quien fue el jefe de la lucha contra el narcotráfico, el director de comunicación social, y van personalidades de altísimo nivel. Entonces, desde que se fue de aquí a San Luis fue revisado, y de San Luis a México fue revisado, y me imagino que con las más estrictas medidas, no solamente de servicio, sino de seguridad. Yo le diría que no es un buen consejo, pero ¿sabe qué? Tomemos tiempo. No nos adelantemos a nada. Dejemos que esto camine, dejemos ver la investigación, pero exijámosla. Y sabemos muy bien que lo que no se diga en el corto plazo ya no se va a saber después. Es obligación de la autoridad en este mismo momento, en menos de 48 horas, decirnos qué pasó. Lo exigimos, lo pedimos, más bien lo exigimos y sobre todo con base a lo que ha sido la muerte de varias personas, el dolor en sus familiares y el sacudimiento que este accidente en principio le ha causado a la sociedad mexicana, por ser de personalidades tan fuertes. Ya habrá tiempo para hablar de Obama. Por lo pronto hoy lo que nos tiene atrapados es este sacudimiento, que en una zona céntrica de esta ciudad, en las lomas, haya de repente alguien que abrió la puerta de su casa, abrió la puerta de su oficina, salió del banco, se subió a su coche, se bajó de su coche, como usted quiera, y de repente lo que vio fue un jet que se le venía encima. ¿Qué pasó? Hay también que delimitar responsabilidades. Sé que suena duro, pero hay que delimitarlas. Si fue un accidente, ¿dónde está la responsabilidad? Y si fue un atentado, no quisiera ni pensar en ello. Pero se ha de imaginar usted, y yo lo sabemos, el altísimo riesgo que significaría que hubiera un atentado detrás de lo que pasó ayer en la tarde en la Ciudad de México. Insisto, ya habrá tiempo para hablar de Obama, porque para hablar de Obama van a pasar muchos meses, muchos años, por lo pronto 4, en los que va a ser presidente de los Estados Unidos. Y habrá que ir sobre ello. Pero también no olvidemos que lo que pasó ayer sí es un hecho inédito que inevitablemente genera especulación. Pero que hoy, en el beneficio de la duda, esperamos que nos digan qué pasó. Y hasta hoy nos han dicho que con la información que se tiene, esto fue un accidente. Bueno, no adelantamos nada. Que sea lo que fue, pero que nos lo digan con toda claridad. Javier Solórzano.com.mx para que usted nos vea, nos escuche y participe. Pásela bien. Adiós.